Vamos a esta segunda sección que se llama una cronología del día de Jehová. No se concentre tanto en cronología, primero vamos a ver el contenido y después vamos a ver si podemos encontrar alguna forma de dar una secuencia a esto. No arbitrariamente ni impuesta sobre el texto, queremos siempre que el texto se exprese a sí mismo y nos diga lo que nos quiera decir. Y de ahí sacamos nuestras conclusiones. Este es el bosquejo para esta sección. Capítulo 2, entonces, del 1 al 11, vamos a hablar de un anuncio, 12 al 17 de un llamado y 18 al 27 de una promesa. Así cubrimos todo el capítulo hasta ese versículo. Versículo 28 al 31 o 32 lo vamos a ver la próxima semana, porque vamos a querer saber primero por qué está ahí, qué significa que esté en ese lugar y por qué parece que no corresponde con lo anterior. Así que lo vamos a dejar ahí un ratito, lo vamos a volver a tomar versículo a versículo, como hemos tratado de hacer con todo el libro. Así que un anuncio, se acerca el terrible día de Jehová. Número 2, un llamado entonces a buscar al Señor en arrepentimiento. Y tercero, una promesa. Versículo 18 al 27, la futura restauración de Israel. Es una promesa de restauración. No se ha cumplido, por eso hablamos de promesa. Muy bien, vamos por el número 1. Dice un anuncio, se acerca el terrible día de Jehová. Tenemos entonces aquí el segundo anuncio en el versículo 1. El día de Jehová está cercano, viene. Tocad trompeta en Sión, dice el verso 1, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Casi las mismas palabras del verso 15. Dice, ay del día. Vamos a ver unos ayes por ahí interesantes, pero vamos a introducirnos en este capítulo lo más profundo que podamos. Entonces se acerca el terrible día de Jehová. En caso de emergencia, dice ahí, hay que apretar el botón de pánico. Debido a la gran catástrofe ocasionada por la devastación de la plaga de langostas, Joel pide con urgencia tocar la trompeta de alarma para advertir al pueblo, el pueblo de Israel, pero también al mundo entero, que se acerca el día de Jehová. Así que el día de Jehová va a ser una cosa diferente que algo local. Va a ser algo que va a alcanzar a todo el planeta. Uno lee rápidamente, pero fíjense, en el versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión, ese es el lugar, Jerusalén, y dad alarma en mi santo monte. Ese santo monte no es el Cerro Ñelol. Después dice, tiemblen todos los moradores de la tierra. Así que esto es algo universal, va a afectar a todo el planeta. El terrible día de Jehová no es solo en relación a Israel, sino que se refiere a todos los moradores de la tierra. Si usted lee el libro de Apocalipsis y hicimos ese trabajo, un día, busquemos un versículo nomás, que me viene ahora a la mente. En el capítulo 3, dice el versículo 10, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que es una hora de prueba, de tribulación sobre el mundo entero. Y dice, te guardaré de la hora de la prueba, no a través de la hora. Somos la iglesia desarrebatada antes. Sobre el mundo entero, dice, para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Si usted lee con atención, va a ver por todos lados esa expresión, esa frase, los moradores de la tierra, los moradores de la tierra, los moradores de la tierra, una y otra vez. Esta es una frase aquí en el versículo 1 que se refiere a todo el planeta, no solamente la tierra de Israel. Avanzamos un poco más. Se describe ese día como un día
oscuro. Dice el versículo 2 de Joel capítulo 2. Dice que es día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Tinieblas, oscuridad, nublado y de sombra. Porque la tierra va a estar bajo juicio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Marcos? ¿Qué pasó cuando el Señor estaba muriendo en la cruz? De la hora sexta a la hora novena. ¿Se acuerdan qué pasó? Había oscuridad, tinieblas por 3 horas. Porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre la persona del Señor Jesucristo. Tinieblas, oscuridad, es juicio de parte de Dios. Vamos a ver, tal como indicamos ahí, el 6º sello. Vamos a tener que ir a Apocalipsis para ver eso. ¿Qué capítulo están los sellos? 6. Versículo 12, Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, etc. Así que el sol, dice aquí, en uno de estos juicios, se oscurece. ¿Será que el terremoto ese gran, porque es un mega terremoto, es un terrible terremoto, que toda isla se remueve de su lugar, dice más abajo, que liberó algún tipo de gas, algún humo que oscureció todo? Probablemente. Vamos a ver la 4ª trompeta. En el capítulo 9, 8 y 9 están las trompetas. Vamos a ver la 4ª trompeta en el capítulo 8, verso 12. El 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol y la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos y no hubiese luz en la 3ª parte del día y asimismo de la noche. Dentro de los juicios del día de Jehová, de todo este periodo de los sellos, trompetas y copas, la luz va disminuyendo poco a poco, una 3ª parte, es decir, la noche va a ser más oscura que nunca. Así que ande con su celular cargado por si acaso, ahí hay linterna. Pero la luz va a retraer su resplandor. En el capítulo 16, en la 5ª copa, si bien no habla del planeta, aquí hay nuevamente un juicio sobre el trono del anticristo y dice de la siguiente manera, en el verso 10, 16, 10. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. No es que la oscuridad lo hacía morder sus lenguas, sino que hay unas plagas ahí que el dolor es insoportable. La oscuridad está relacionado ese día de tinieblas y de oscuridad con la tribulación y estos juicios que el Señor va a traer sobre el planeta. Ahora se podría tratar de explicar esto como fenómenos naturales, pero hermanos, aquí es la intervención directa de Dios. No estamos esperando que se mueva algo y llegue a ocurrir, sino que es la intervención directa en ese momento de Dios. Porque suena la trompeta y viene el juicio. Se abre el sello y viene el juicio. Cuando Dios quiere, no es algo natural, es algo que Dios hace en uso de su pleno poder. Así que oscuridad, no sé si alcanzan a ver, pero está bien oscuro ahí. Pero lo que quiero que vean es esto. Miren lo que pasa en la segunda venida. En Zacarías capítulo 14, el verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente del monte de los olivos. Esa es la segunda venida. El Señor viene y pone su pie en el monte de los olivos. Si hay un terremoto ahí, se abre todo, la tierra se mueve hacia arriba, hacia abajo, etc. Y dice en el verso 6, y acontecerá que en ese día, un día indicado, no es el día de Jehová toda la tribulación, es aquel día de la segunda venida,
No habrá luz clara ni oscura ese día en que el Señor aparezca en el cielo. Así que cuando dice todo ojo le verá, no es porque van a estar las cámaras ahí, porque toda la tierra va a estar destruida. Seguramente no va a haber mucha tecnología disponible, pero va a estar tan oscuro que lo único que se va a ver en el cielo va a ser la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo va a iluminar todo. Será un día, ese día de la segunda venida, el cual es conocido de Jehová. El día y la hora solo lo conoce Él. Que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Capítulo 2 de Joel. Seguimos adelante. Hay mucho que ver. ¿Quién o qué es este ejército? Leamos un poquitito. Dice el versículo 2, después de esta oscuridad: como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él, delante de este pueblo, consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, es decir, todo lindo y hermoso, pero detrás de él va a quedar como desierto asolado, todo quemado. Ni tampoco habrá quien de él escape, de ese ejército. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Subraye la palabra como, porque está haciendo comparaciones. Como gente de a caballo, es decir, no es un ejército de gente de a caballo, es como un ejército de gente de a caballo. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. No es un pueblo fuerte, es como un pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Fíjense el verso 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, es decir, nada los va a interrumpir, hacia adelante, y no torcerá su rumbo. Ninguno, dice el 8, estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. O sea, usted lo puede agarrar a balazos, y ni una espada, ni un arma va a poder contra este ejército. Así que a mí me da la impresión de que no es un ejército común, normal. Veamos algunas opciones. Esa es la primera opción que tengo que mencionarles. Este es un ejército, diríamos, común y silvestre. Y casi todos los comentaristas van a decir que lo que tenemos aquí es un ejército que pueden ser los babilonios, los asirios, y nombran pueblos y naciones de este tipo. Pero lo que acabamos de leer no concuerda con eso. Entonces, ¿qué otra posibilidad puede haber si no es un ejército común? ¿Una plaga de langostas? Porque dicen que como el cielo, el sol y la luna se oscurecen, entonces quiere decir que un enjambre tan grande de langostas como en los tiempos de Joel va a venir en el tiempo de la tribulación, que va a oscurecer todo. Pero todavía no nos convence esa interpretación por lo que acabamos de leer. Sigamos viendo opciones, esta les va a gustar. Los extraterrestres. Entonces aquí está la invasión extraterrestre, ¿cómo no la ven? ¿Podría ser? ¿Será como aquí un ejército demoníaco? Por ahí podría ser. Porque si tiene estas características, el problema es que dice mi ejército. Parece que el ejército es del Señor. Entonces, ¿serán ángeles del Señor? Vamos a ver. Todavía no vamos a decidir nada. Bueno, aquí el soldado mira a su compañero y le dice, pero ¿quiénes son estos? Hasta nosotros estamos preguntándonos lo mismo. Pero mire, lo primero que dice el pasaje en el versículo 2, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Como el alba se extiende. Mire, la luz que aparece, que cubre el contorno de la tierra.
Y así de esa manera va avanzando este ejército. Así que es un ejército grande, tremendo. Pero nos da dos detalles más. No solo cubre toda la tierra, sino que dice el texto, nunca ha existido uno como él. Así que no pueden ser los asirios, no pueden ser los babilónicos. Dice el texto, semejante a él no lo hubo jamás. Y agrega, ni después de él lo habrá. Por eso pusimos, nunca ha existido y nunca más existirá un ejército como este. Así que cubre toda la tierra, avanza en una forma poderosa. Nunca ha existido y nunca más existirá. Así que es un ejército, un pueblo, un batallón bien especial. Versículos 3 y 4. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él, cuando pase, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Dice por lo menos un par de cosas, como un fuego imparable. ¿Quién puede detener el fuego? El avión ese, el supertanker, avanzaba el fuego, quedaba ceniza solamente a su paso y consumía y consumía. De esa manera este ejército avanza. Y dice el texto del cual nadie puede escapar. Varias películas de guerra uno ve cómo los soldados escapan, muchos de ellos quedan heridos y se esconden debajo de otros muertos y nadie los ve y puede. Pero aquí nadie se escapa, es decir, no pueden huir de este ejército. Así que aunque un ejército convencional, digamos como este romano, puede incendiar una ciudad y dejar, ¿cierto?, una ciudad incendiada detrás de ellos, claro es que mucha gente se les escapa, muchos, de muchas maneras. Hay ejemplos en la Biblia incluso. Así que sigamos adelante con este ejército que destruye. Este ejército destruye a su paso. Bien, vamos a poner atención ahora con esto que se llama símil. Cada vez que hay esa palabrita, como, tiene que ver con una comparación. Así como es otra palabra que usa mucho la Biblia. Dice el verso 4, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Es decir, ni son caballos ni son gente de a caballo, pero son así. Es un símil. Se parecen a caballos y a gente de a caballo. Su estruendo, el ruido, dice el 5, como estruendo de carros saltarán sobre los montes, las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. ¿Han oído eso cuando uno enciende fuego con hojas secas y suenan? ¿Ha hecho fuego con cicuta seca? Ta, ta, ta. Eso sí que hace ruido. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, como pueblo, es decir, no es un ejército, se parece a un ejército. Así que estruendo de carros sobre los montes, sonido de llama consumiendo hojarasca, pueblo reunido para la batalla. Es decir, se parece a un ejército, pero no es un ejército. Se parece, es como, pero no es un ejército. El verso 6, delante de él, delante de este ejército, él va a ser el sujeto, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Punto número 2, este ejército horroriza. En el punto número 1 veíamos que este ejército destruye. Miren un detalle que me di cuenta casi al final. Dice el versículo 3, comienza, delante de él. Miren ahora el versículo 6, delante de él. Versículo 10, delante de él. Esos pequeños detalles nos dan idea de lo que está pasando en el texto. Así que delante de él, delante de este ejército hay destrucción. Delante de este ejército hay horror. Este ejército horroriza. Dice el texto, delante de él temblarán los pueblos. Así que no es solo Israel,
todo el planeta, ya lo dijimos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿Se ha asustado de esa manera alguna vez? ¿Que se le va el color del rostro? Por ahí un frenazo o algo así. Algo así. Bueno, mi pobre angelito no alcanza, está bien rosadito. Pero la idea es de algo como esto es más horroroso. El verso 6 da a entender que la plaga afecta a todo el mundo y que afecta directamente a las personas. Habla de los pueblos que son horrorizados. Esa es la palabra, este es un ejército que horroriza. Dice después, como valientes, versículos 7, 8 y 9, está aquí en nuestra presentación, dice, como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. ¿Cómo? Cada cual marchará por su camino, no torcerá su rumbo. Verso 8. Ninguno estrechará a su compañero, o lo va a estorbar ni lo va a impedir. Cada uno irá por su propia carrera, por su rumbo, o sea, mirada fija al frente, haciendo lo que debe hacer. Cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada, no dice su propia espada que va a caer encima, sino que una espada que esté enfrente a alguien que le haga oposición o que quiera detenerlo, sea una espada literal, una pistola, un tanque, lo que ustedes se imaginen, una bomba, no se herirán. Son indestructibles, nadie los puede detener. Verso 9, irán por la ciudad, correrán por el muro. Ciudad con muros, Jerusalén debe ser. Pero subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Bueno, en el tiempo antiguo no había vidrios, se ponía ahí un pedazo de madera, algo para tapar. Pero ¿qué podemos resumir de esto? Lo siguiente, corren y trepan. Este ejército, que no es de personas ni de caballos, corren y trepan. Esa es la cualidad que tienen. Nada los detiene, nada los destruye. Entran por las ciudades y entran por las casas. ¿Qué serán? ¿Termitas? ¿Alacranes? Vamos a ver. Un ejército número 3 que estremece. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Qué ejército natural, normal, convencional puede provocar esto? Y las estrellas retraerán su resplandor. Este versículo puede ser literal o poético para referirse que producen tanto horror que hasta los astros se ven afectados por este ejército en batalla. Mire, allí son emplazados en el verso 10, la tierra, tal como vemos aquí, la luna, el sol y las estrellas. Son afectados por esta plaga de alguna manera, en eso que retraen su resplandor, ya lo ha dicho en el versículo 2, así que deberíamos pensar que es algo literal, como lo vimos en Apocalipsis. Bien, hay un trono, usted sabe que hay un trono, la cosa está totalmente bajo control, así que no hay de qué preocuparse. Dios está en su trono, el Señor Jesucristo es el todopoderoso Dios que gobierna desde los cielos el universo entero. Y Joel 2:11 dice, Jehová dará su orden delante de su ejército. No es problema esa palabra que sea suyo, porque todo lo que existe le pertenece a Dios. Y siempre Él ha usado todo lo que existe para sus propósitos. En tiempo antiguo usó a Babilonia, y por eso se escribe Habacuc, porque Habacuc le reclama al Señor. ¿Cómo vas a destruir a tu pueblo con ese pueblo que es más pecador que el mismo Israel? Muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta la orden, porque grande es el día de Jehová. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y puse esto porque me llamó la atención esto. Cada vez dice su orden, su ejército, su campamento, su orden. Siempre el Señor
es el que mueve, como en el libro de Apocalipsis, se le dio, muchas veces en el capítulo 13, se le dio autoridad, se le dio poder. Todo es con el permiso del Señor porque Él está en el trono. Él es el que controla todo desde su trono de gloria. Él está llevando sus planes adelante, son sus órdenes, son sus tiempos, son sus métodos, son sus propósitos los que son llevados adelante. Recuerdo ahí en Isaías cuando habla de Ciro. ¿Se acuerda que Ciro, persa, le va a dar permiso a Israel para que vuelvan a su tierra y reconstruyan el templo? Y el Señor dice, el que está en el trono dice, Ciro es mi pastor. Porque Él lo controla, Él lo manda, Él lo dirige. Así que nada, nunca está fuera de control. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, versículo 11. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Insoportablemente terrible, ese día de tinieblas y de oscuridad. Y está relacionado con esta invasión de estos seres que todavía no sabemos qué puede ser. Y la pregunta, ¿quién o qué es este ejército? ¿Usted quiere saber? Yo quiero saber, todos queremos saber. Nadie se quiere ir sin saber, pero vamos a ver qué dice la Escritura. A ciencia cierta no podemos definitivamente decir esto es, pero nos podemos acercar mucho. Vamos a capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Estudiamos esto en su tiempo, versículo a versículo, y vamos a ir a la quinta trompeta, capítulo 9, libro de Apocalipsis. Voy a leer antes del capítulo 9, porque están conectadas todas las trompetas, dice el verso 13 del capítulo 8. El último versículo antes del capítulo 9. Y miré, dice, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¿Se acuerdan que escuchamos un ay por ahí? Joel 1:15, ay del día. Ay, ay, ay. Vienen 3 ayes. De los que, ¿se acuerdan? Les dije hace un rato, los que moran en la tierra, hay que grabar esas cosas porque son detalles importantes. Los moradores de la tierra, del planeta, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y ahora viene. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Así que hay un pozo del abismo que va a ser abierto por esta estrella, que es el ángel del abismo, según el verso 11. Una estrella es un ángel en la Biblia, cuando está en pasajes de esta naturaleza. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y mire lo que ocurre. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos ahora haciendo los enlaces. Lo que acabamos de leer en el libro de Joel. Y del humo salieron langostas. Entonces eran langostas. Vamos a ver. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, porque el Señor es el que da permiso, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, esto es extraño, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Capítulo 7 nos está informando que antes que comience la tribulación y los juicios, 144,000 son sellados y van a predicar el evangelio en todo el mundo. Y en el verso 9 dice que después de esto aparece una gran multitud de salvos de la tribulación ahí en la presencia del Cordero. Pero esos están sellados ¿con qué propósito? Para que no les afecten las plagas de la tribulación. Tal como dice aquí, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios sobre sus frentes. Vean aquí hay un escorpión
¿Ustedes van a creer que hay una página que se llama Escorpionpedia? Hay tal variedad, no sé si 3.000 o 1.500, no, leí tantas cifras que no estoy bien al tanto, pero aquí en Escorpionpedia hay un bicharraco que se llama Androctonus australis, porque dice aquí que tienen poder como los escorpiones en el verso 3 de la tierra. Y este escorpión es de Medio Oriente, es el más letal. No voy a leer todo esto, ustedes lo pueden buscar incluso, pero es el más mortal de los escorpiones que existe. Ese es su color, mide como 10 centímetros y los efectos de la picadura son quemaduras, producen taquicardias, calambres en las extremidades, una cosa horrible. Y si eso es lo que van a hacer estas langostas, ya vamos a ver de qué tipo son, en las personas, lo van a hacer, dice el pasaje en el verso 5, les fue dado nuevamente, Dios manda, no que los matasen a los hombres de la tierra, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que nadie se va a escapar, todos los hombres van a sufrir este tormento por 5 meses. O sea, usted dirá, ¿esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros, para aquellos que creen que el arrebatamiento es en la segunda venida? Dice la palabra de Dios en Romanos que no estamos para juicio. El Señor nos ha llamado para ser libres del juicio. Conocemos bien, lo hemos dicho otras veces, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo cantamos con todo el corazón. Bueno, deberíamos cantar también el 9 porque dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No estamos para ira, lo leímos la otra vez, Efesios 2. Éramos en otro tiempo por naturaleza hijos de ira. Esto es para el mundo sin Cristo, para los rebeldes que van a estar en el tiempo de la tribulación. Sigamos aquí en Apocalipsis 9. Avanzamos un poco. Vamos a ver el aspecto revelado de estos bicharracos. Dice el verso 6, y en aquellos días los hombres, qué interesante frase, la vamos a ver la otra semana. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, van a tener que pasar los 5 meses de tormento. No se pueden escapar de eso. Y ahora habla del aspecto. Verso 7. El aspecto de las langostas, a ver si son langostas literales, era semejante a caballos preparados para la guerra. Parecido, pero no son, semejantes. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. O sea, ¿usted se puede imaginar ese bicho? Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Varias veces el símil como. Viendo Juan estos bichos y trata de describirlo de una manera que nosotros podamos entenderlo. Por eso usa tanto el como. El capítulo 9 es el que más usa esta expresión. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Así que este pasaje se parece a nuestro pasaje en Joel. Es casi idéntico. Tenían colas como de escorpiones, verso 10, vuelve a repetir, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, vuelve a repetir. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y ese es el primer ay, porque dice el 12, el primer ay pasó. Pero vienen 2 más.
Veamos aquí un poco de su aspecto. Tratando de imaginarse esto, muchos artistas han tratado de dibujarlos, como lo vimos en el estudio de Apocalipsis. Aquí el abismo es abierto, ahí está el ángel del abismo y el humo que sube, que ennegrece el cielo y se oscurece la luna y el sol. Y ahí aparecen estos bichos con forma de langosta. Alguien lo dibujó de esa manera, un enjambre, colmillos de león, pelo de mujer, vuelan, pero tienen patas como de caballo y cola de escorpión. ¿Cómo imaginarse una cosa como esa? Aquí esto más caricaturesco, pero lo mismo, las alas, las patas y ahí atormentando a los hombres y a los soldados y apareciendo por todos lados. Al parecer, a esto se refiere. Mire, vi solamente las expresiones que son iguales, idénticas en ambos capítulos, Joel 2, Apocalipsis 9. Tocad trompeta en Sión, se toca una trompeta en Joel 2. El quinto ángel tocó la trompeta en Apocalipsis 9. En Joel 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. En capítulo 2 dice, y se oscureció el sol y el aire, la oscuridad en ambos pasajes. Su aspecto como aspecto de caballos, el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Como estruendo de carros, era como estruendo de muchos carros. Esas expresiones idénticas. Obviamente hay más. Y nuevamente vuelvo a decir, el día de Jehová no es la segunda venida. Aquí podríamos estar a la mitad de la tribulación, un poquito antes, un poquito después de la mitad, pero es el día de Jehová. Y viene esta plaga. Primer ay, yo creo que es casi semejante en todos sus aspectos con lo que hemos visto en Joel. Así que en medio del día de Jehová, este ejército que Dios va a usar va a traer un gran horror, un gran dolor, es un gran juicio de parte de Dios para los moradores de la tierra. Sigamos adelante. Por fin un llamado, buscar al Señor en arrepentimiento. Joel capítulo 2, verso 12 al 17. Dice aquí nuestro bosquejo, en la primera parte vamos a ver un llamado al arrepentimiento genuino, versículo 12 al 14. Y número 2, llamado a la participación nacional en este arrepentimiento, porque de eso se trata el pasaje. El llamado de Joel es para buscar al Señor, para ayunar, orar y confesar pecados. Esto no debe ser un mero rasgar vestidos externos, sino más bien un quebrantamiento total del corazón. Joel llama por segunda vez a tocar la trompeta, en esta ocasión para que se convoque a una asamblea nacional. Todo el pueblo junto a los sacerdotes son convocados a llorar y a clamar a su Dios, porque Él es misericordioso para perdonarles. Así que ese es el llamado. Veamos versículo 12, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La pregunta es, ¿qué aprendemos sobre el verdadero arrepentimiento en estos versículos? Casi siempre cuando hablamos del arrepentimiento o hacemos ese estudio, siempre aprendemos de nosotros. Pero hay un aspecto que es el aspecto de Dios aquí, que es clave, uno aprende mucho. Yo dije el otro día, cuando estudiamos esto, decimos, bueno, el arrepentimiento es un cambio de mente, ¿cierto? ¿Quién no sabe hasta la palabra griega, metanoia? De ahí viene el cambio de mente, cambiar de manera de pensar. Pero hermanos, es mucho más que eso. Bueno, un quebrantamiento de corazón, ese es un trozo de madera, y ahí hicieron un corazón, no sé si de qué manera lo hicieron, pero describe muy bien un corazón compungido, atribulado, partido, destrozado por haber ofendido a Dios. Por otro lado, ayuno y oración. El domingo nos hablaban del tenedor y el cuchillo. A veces hay que dejarlo para buscar el rostro del Señor. Es una práctica saludable. Pero como digo, hay un aspecto divino arriba y un aspecto humano. Vamos a ver. Dice el versículo, esto capté yo, dice, por eso pues
ahora, dice Jehová. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ahora. Siempre esperamos, nosotros dejamos pasar tiempo. Mire, la palabra arrepentimiento, en hebreo la palabra techuvá. Y techuvá, esa palabra tiene que ver con volver a casa. O sea, es hacer las paces para volver a casa. Podríamos aplicar lo que esto debe ser una vivencia diaria. ¿Cuántas veces vuelve a su casa usted? ¿Vuelve todos los días? Todos los días volvemos a casa. Todos los días deberíamos estar en una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón también. Habla de una conversión, dice, convertíos a mí. O sea, volverse al Señor, buscarle nuevamente, y lo que ustedes han dicho, por supuesto, debe ser de todo corazón. No tiene ni debe ser para que me vean. Por eso siempre el Señor habla de la oración en privado, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y con Él tener esa comunión íntima. Y quebranto, lo que dijeron todos ustedes, el quebrantamiento se muestra en el ayuno, sobre todo en el lloro, el lamento. Dice el pasaje, lloro y lamento, lamentarse por la actitud, la forma en que pequé, la manera en que lo hice, el pecado que hice o cómo volví otra vez a ese mismo pecado. Hermanos, eso es una vivencia de todos nosotros. Generalmente cuando logramos triunfos espirituales vienen después los bajones grandes, lo vemos en grandes hombres de la Biblia también. Así que esto de volver a casa es algo que debemos hacer siempre. Pero no solamente aprendemos esta parte de abajo del hombre. Mire lo que se aprende de Dios. En el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón, no nuestros vertidos, convertíos a Jehová, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Aprendemos mucho del arrepentimiento, pero en relación a nuestro Dios, Dios es misericordioso, es decir, está inclinado a la misericordia. Él lo va a hacer. De seguro que si voy a mi amigo, me va a perdonar, Él me perdona todo. Si voy a mi papá o a mi mamá, siempre me perdona todo, ¿cierto? Así es nuestro Padre, está inclinado a la misericordia. Misericordioso y clemente. ¿Sabe que en hebreo es como una rima? En hebreo es Hanun Barrahum, ¿sí? Misericordioso y clemente, Hanun Barrahum. Y esas dos palabras están conectadas y la palabra clemente, Rahum, significa que está inclinado a la compasión, más que su ira, dice. Él está inclinado a ser compasivo, es clemente. Dios es paciente porque dice el texto que es tardo para la ira. O sea, yo alabo al Señor por eso, porque una y otra vez, y el Señor es paciente y paciente y paciente y perdona cada arrepentimiento genuino, aunque volvamos a hacer lo mismo. Dios es tardo para la ira. Y lo último, Dios es sensible. Dice el texto que se duele del castigo. No sé si pensamos en todas estas cosas cuando nos arrepentimos, pero debemos contar con esto, hermanos. Esta es nuestra base para el perdón. El perdón no se basa tanto en cuánto ayuno, cuánto lloro, cuánto me lamento, en cuán decidido estoy a cambiar ahora, sino en lo que Dios es. Para mí, misericordioso, clemente, paciente y sensible. Por eso no nos quedemos con la definición técnica nomás. La Biblia, la doctrina, la enseñanza de la Biblia da para aprender mucho. Dice el 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Les dice, háganlo. No sabemos si va a responder, no tendría por qué, pero quizás él cambie de planes. ¿Y va a cambiar de planes Dios respecto a su pueblo, Israel? ¿Respecto al mundo? No va a cambiar, porque el mundo va a seguir en su porfía
no se va a convertir, si lo va a hacer no de corazón, va a ir a Dios para que Dios le sane, le dé dinero, le prospere como se está predicando hace tanto tiempo. Así que, hermanos, lo que vemos en la historia, y Dios nos conoce tan bien y conoce tan bien este planeta que Él no va a tener misericordia. Por eso la destrucción y el juicio que viene, porque su paciencia tiene un límite. Tal como dijimos el otro día, Dios es amor, pero a la vez fuego consumidor, porque justo Él no puede pasar de largo su ira y lo que es justo retribuir a cada uno. Así que, hermanos, buenas enseñanzas ahí para nuestra vida, para nuestro devocional. Cuando ore al Señor pidiendo perdón, dígale: Señor, mira lo que tu palabra dice. Eres paciente, sensible. El Señor no se entiende. Así que si alguien quiere hacer techuvá, arrepentirse, volver a casa, cada día debe ser una oportunidad. Seguimos adelante. Llamado a la participación nacional. Versículo 15 en adelante está la segunda invitación a tocar trompeta en Sión. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Mire, cuando estuvimos en Israel, estuvimos en este lugar, ahí está la entrada a la explanada del templo, un poco más allá está el muro llamado de los lamentos, y aquí abajo habían unas rocas, unas piedras, y una de esas piedras que cayó ahí tenía este labrado especial, y arriba parte de una frase, hablando de que ese es el lugar donde se toca la trompeta, y un cartelito ahí nos mostraba cómo la persona encargada de tocar la trompeta se paraba en esta esquinita para tocar. Como está el Valle de Cedrón, un toque de trompeta ahí se oye, pero de extremo a extremo. No oímos una trompeta, puros claxon de autos, pero sin duda que eso era así, porque de esa manera se hacía en ese tiempo. Se tocaba la trompeta en ese lugar. Así que esta es una de las piedras más altas que existían hace mucho tiempo en la parte más alta del muro del templo. Pero, dice en nuestro pasaje, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada asamblea. En el texto hebreo, cuando se usa la palabra trompeta en el hebreo, es otra palabra. Como nosotros no conocemos ese artefacto, lo tradujeron trompeta, pero lo que se toca es un aparato que se llama shofar. Bueno, aquí hay uno. Suena este llamado para convocar. No son las trompetas de plata de Números capítulo 10, es un shofar. El pasaje dice en el versículo 16 que este cuerno que suena, esta convocación, es para reunir al pueblo. La idea es santificar esa reunión, juntar a los ancianos, congregad a los niños, dice, y a los que maman, así que hasta los bebés. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Más bien tiene que ver con esto, con una habitación matrimonial. Si los esposos están ahí, en ese lugar, deben abandonar incluso ese lugar íntimo que llamamos la luna de miel para ir a la reunión, para congregarse en esa asamblea. Va a ser en el templo, ya lo vamos a ver. Cuando habla de el tálamo de la novia, en el hebreo la palabra tálamo, lo busqué, es la palabra jupá. Y la jupá es justamente ese pañito cuadrado que se pone para los eventos matrimoniales. Tiene otras connotaciones eso, pero no vamos a explicar ahora. Lo mismo que tiene la habitación matrimonial, la jupá. Es decir, abandone su fiesta porque no es tiempo de fiesta. Curiosamente el Señor dice que cuando se acerque su venida se estarán casando y dando en matrimonio. Puede estar relacionado. Pero dice aquí que se junten los niños, los ancianos, los que maman, y aquí hablaríamos de los
jóvenes o mediana edad que se están casando. Vemos Joel 2:16. La idea es que desde el más chico hasta el más grande deben reunirse. Miren esta reunión aquí, debe ser alguna de las fiestas donde están reunidos ahí frente al muro occidental. Pero en ese tiempo, dice nuestro pasaje, el versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué han de decir eso? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Tenemos aquí el templo, una maqueta del templo, ahí está el altar, y dice entre el altar y la entrada. Puede ser la entrada al templo o la entrada a todo el tabernáculo o el santuario, pero en ese lugar los sacerdotes que ministran justo en esta área deben llorar. Lloren, dice. Ni siquiera dice oren, aunque está implícito. Es un tiempo de tal urgencia la oración. Por eso está muy ligado esto con la segunda venida, ya lo vamos a ver. Y el Señor los convoca. Y es tan bueno el Señor, tan misericordioso y compasivo, como hemos leído, que Él ya dio la oración que tienen que orar. Fíjense, el versículo dice: y digan, y ahí está la oración. Y la oración es así: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio, esa palabra significa vergüenza, tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Que las naciones no posean la heredad, es decir, la tierra. Así que es un tiempo donde Israel está en aprietos, está en dificultades, las naciones le están rodeando y quieren apoderarse de la ciudad, y ellos están sitiados, orando y clamando al Señor con esta oración. Y dice: ¿por qué han de decir entre los pueblos? Por eso las naciones aquí: ¿dónde está tu Dios? Mire lo que dice, me encanta esta imagen, por cierto. Dice: y Jehová, solícito por su ¿qué? No dice su pueblo, me extraña eso. Y ya les voy a explicar por qué. Solícito por su tierra, perdonará, obviamente, a su pueblo. Su tierra. Eso lo vamos a entender un poco mejor en el capítulo 3. En el capítulo 3, el Señor va a estar enojado con esas naciones porque repartieron, dice Él, mi tierra. Ojo con eso. Hay que guardar siempre la Biblia en la mente, y de repente uno empieza a hacer conexiones fantásticas, fantásticas. Por eso yo aconsejo: no ande jugando de versión en versión, porque se va a olvidar de todo. Decía algo como tal cual, pero cuando usted se queda, recuerda las palabras y las frases y va conectando y uniendo la Biblia, porque es un orden y una armonía que es una maravilla. La otra semana les voy a mostrar un ejemplo de eso. Bien, una promesa futura de restauración de Israel. Buena imagen, ahí las langostas y cómo va a ser restaurado. Mariposas a un lado y langostas destructoras al otro. Bien, en esta sección, una promesa, la futura restauración de Israel, 18 al 27, Joel profetiza que llegará un tiempo donde Israel orará y se arrepentirá de corazón y va a ser restaurado por el Señor. Esto es futuro, no ha ocurrido. Esta restauración, hago énfasis aquí, no es solo espiritual, no es solo perdón de pecados, no es solamente limpieza de corazón. Esta restauración también es territorial, mi tierra, dijo él, nacional, la gente, y material, los bienes de esa tierra. Así que hay una redención o restauración triple. Y aquí nuestro bosquejo de esta última sección. La restauración nacional está saltado los versículos porque está en círculo, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? De pensamiento, y está todo entremezclado.
y la otra tiene que ver con restauración material, nacional material. Lo que no vamos a ver hoy día, 28 al 32, es la restauración espiritual, que es parte de este capítulo, pero tenemos que enseñarlo para ver su conexión con el resto. Así que hay una restauración nacional, material y espiritual. Vamos a ver las dos primeras. Muy bien. ¿Se acuerdan de este versículo? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Quién no se sabe el versículo? ¿Se los canto? Es que este versículo lo sabemos de memoria. ¿Y sabe cuál es el contexto? No me van a creer. Vamos a 2 de Crónicas 7:14. Contexto. 7:11. Fíjense el contexto, porque es espectacular esto. Es la unidad y coherencia de la Biblia, porque detrás de la Biblia hay una sola mente, hay un solo pensamiento. 7:11, 2 de Crónicas, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Está hablando del templo que construyó Salomón. Verso 13, antes del 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, pero también sanaré su tierra. ¿Vieron qué contundente es esto? El Señor le está hablando de una plaga de langostas, está hablando de una destrucción a raíz de sus pecados, porque ellos tienen que pedir perdón. Y si se humillare mi pueblo, buscaren mi rostro, se convirtieren, todo lo que leímos en la sección anterior, entonces Él va no solo a perdonar sus pecados, va a sanar su tierra. Sanaré su tierra. Miren, versículo, volviendo a Joel, versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. Lo mismo que vimos en capítulo 1:10. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más vergüenza. Nuevamente, el trigo para hacer el pan, el mosto de vides o de otros frutos, y el aceite para mantener la vida. Va a haber abundancia de eso, dice: seréis saciados de ellos. Seréis saciados. Pero al final el versículo dice: y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. La palabra hebrea para oprobio significa desgracia, desprecio, o sea, estado de deshonor y bajeza. Y no hay mejores palabras que una ilustración. Miren esto, un símbolo de la desgracia, del desprecio y el oprobio que sufrió la nación de Israel. Esta es una marca en ellos. Estuvimos, como les contamos, en el Museo del Holocausto y me traje un pin que es un alambre de púas, pero en la parte de arriba el mismo alambre de púas es un brote de olivo, porque habla de que ellos, aquí dice, en inglés está recordando el pasado, pero construyendo o cultivando el futuro. No van a olvidar su pasado, no quieren olvidarlo. Es una herida terrible allí en ellos este tiempo, pero ellos quieren forjar el futuro. Muy bien, esto no ha ocurrido. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Israel va a volver a estar en oprobio cuando reciban al anticristo como su Mesías.
y sean a la mitad de la tribulación esparcidos por el mundo otra vez, perseguidos y muertos como en este tiempo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Hay que leer ahí Mateo capítulo 25. Dice el versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. ¿Quién es ese del norte? Bueno, estudiamos esto cuando vimos el libro de Ezequiel y se trata de la invasión de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, con sus aliados Turquía, Irán, Sudán, Libia, etcétera. Esto es a la mitad de la tribulación. Eso está en Daniel 11:40, 45 también, esta invasión del norte, y viene el anticristo desde este otro lado, y el anticristo asienta entre los mares, aquí su trono, en el tiempo de la mitad de la tribulación. Así que ahí ubicamos ese tiempo y el Señor lo está recordando aquí en este versículo. Muy bien, versículo 23 dice, tal como la ilustración ahí, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Lo dijo en Deuteronomio y lo vuelve a repetir aquí y en otros lugares. No hay tiempo para ahondar ahí, pero es lo que el Señor hace en el verso 23. En el 26, dice el 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Así que va a haber abundancia para comer. Perdón que muestre esta imagen a esta hora, habiendo niños presentes, pero una abundancia para comer hasta saciarse. Y después de cada comida se juntan a cantar. Pudimos acompañar a unos judíos ahí en el hotel en su Shabbat y hice que me tomaba una selfie, pero les tomaba a ellos. Están atrás y estuvieron cantando todo el rato en su Shabbat. Y empezaba alguien a entonar la canción y los demás se unían. Ellos cantan mucho, porque saben de Deuteronomios que a Jehová se sirve con alegría. Buen dato. ¿Cómo estás sirviendo al Señor en tu ministerio, hermano, hermana? ¿Con alegría? Pero dice el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, dice el versículo 27. Van a conocerle a Él. Va a estar en medio de ellos y Él será su Dios. Ningún otro, ninguna imagen, ningún arreglo. Miren aquí qué linda imagen. Bien, vamos a la restauración material, 3 versículos y vamos concluyendo. La restauración material. Dice el verso 21, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Mire, ¿qué tiene esa tierra que no tenga otros lugares? Pero es la tierra que Dios escogió. Es su tierra. Y Él se la juega por su tierra porque es el lugar que Dios eligió. Es justo el centro del mundo, como dice el libro de Ezequiel capítulo 5 y curiosamente el capítulo 38 también. Su tierra en medio de las naciones es lo que Dios eligió. Y ahí puso a su pueblo, una nación. Al verla así, en esta imagen real, satelital me imagino, ¿qué tendrá de especial? Pero para Dios es especial, muy especial, y se la va a jugar por ella. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Ruth? Es un libro de redención. Y estudiamos esto del pariente cercano. El pariente redentor no solo redimía a la viuda, sino también su tierra. Israel es una viuda hoy día, porque el Señor los abandonó, dejó, como dice el libro de Jeremías, su casa desierta y sus hijos fueron llevados cautivos. El Señor desconoció a su pueblo, tan enojado y molesto estaba con ellos.
pero Él la va a volver a tomar en el tiempo de la tribulación. Por eso ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, pero cuando venga la plenitud de los gentiles, el tiempo de la tribulación, Él va a tomar a esta mujer nuevamente para mostrar su misericordia y va a redimir su tierra, solícito por su tierra. El Señor lo va a hacer. El Señor no solo va a redimir al hombre, hablando de la humanidad completa, de su caída espiritual, también va a redimir el planeta. También. Por eso hay un milenio, por eso hay un reino sobre la tierra. Hay que leer ahí 1 Corintios capítulo 15. El Señor va a someter a sus pies toda la creación. Y cuando todo eso haya sido sometido en el reino, entonces viene el reino eterno, con cielos nuevos y tierra nueva. Esos son misterios que la Biblia revela. Según el versículo 22, el Señor dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Porque si después de la tribulación la tierra va a estar así, imagínense a dónde vamos a venir nosotros a vivir. Pero el Señor tiene este plan, va a restablecer la naturaleza en forma completa y total. Yo creo que vamos a vivir así como los hobbits, bien a la antigua, bien rústicos, sin cables y teléfonos ni estas cosas modernas, bien a la antigua. A los árboles, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid darán sus frutos. Miren aquí el campo produciendo dátiles, son ricos los dátiles, los probamos, uvas, las granadas que hay por aquí también. El Señor va a multiplicar los frutos. Muy bien, verso 24 dice allí: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Eso es una era, es una especie de círculo donde se llevan ahí las espigas y con caballos o con varas o con personas se apalea eso y que se suelte de la espiga el trigo, y lo que queda ahí abajo en esa baldosa o alguna otra cosa que pongan es el trigo, ahí se recoge el fruto, esa es la era. Este es un lagar, son dos huecos en la tierra, el que está más alto está lleno de uvas, se pisan ahí y el jugo de la uva va a caer en la pileta que está un poco más abajo. Las eras y los lagares. Ahí está entonces el aceite, el trigo y el mosto, tal como el Señor lo ha dicho. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército. Aquí, como vimos en la ilustración, destrucción a este lado con las langostas, pero la restauración que viene después con mariposas y verde y todo lindo nuevamente. Eso es lo que dice el Señor. Miren aquí el versículo 19, 26 y 27. Se repite 3 veces esto mismo. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y mi pueblo nunca más jamás será avergonzado. Lo repite 3 veces porque es lo que el Señor va a hacer. Y vuelvo a decir, no lo ha hecho hasta aquí. Esto es profecía aún para el futuro. Israel va a ser restaurado. Muy bien, el resumen, un anuncio, se acerca el terrible día de Jehová, que es lo mismo que la tribulación, un llamado a buscar al Señor en arrepentimiento, que es la segunda venida, y una promesa de restauración, que es el reino milenial. Esta es la cronología que encontramos en este capítulo. Tribulación, segunda venida y reino. Muy bien, este es nuestro dibujito, tenemos ahí juicio, arrepentimiento, restauración. ¿Por qué decimos que hay una cronología aquí en lo que es nuestro bosquejo de anuncio, llamado y promesa? ¿Por qué? Miren, el verso 1 del capítulo 2 ha dicho respecto al juicio de la tribulación que es un juicio sobre todos los moradores de la tierra. Así que no cabe duda de eso. Segundo, el arrepentimiento a causa del día de Jehová, dice,
Por eso pues ahora, vean la transición en el verso 12, termina el 11 describiendo el juicio de la tribulación y el 12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. Y va a ser para el futuro el arrepentimiento de Israel en la segunda venida. Hemos leído en Zacarías capítulo 12 que el Señor va a derramar sobre ellos espíritu de oración y llorarán y mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como una mujer que pierde a su primogénito. Es lo mismo, exactamente. Hay otros pasajes, no tenemos lugar ahora. Y por último, Jehová, después que dice que Jehová perdonará a su pueblo, es decir, esto anterior, el arrepentimiento, nunca más los pondrá en oprobio entre las naciones. Viene el reino de la restauración, donde nunca más efectivamente ellos van a volver a sufrir. Muy bien, hermanos, no confundamos. Israel no es lo mismo que la iglesia. No es lo mismo. Lamentablemente, nuestros hermanos reformados están revolviendo mucho la Biblia. Nuestros hermanos, debo decirlo también, mesiánicos hacen lo mismo. La palabra de Dios, las profecías de la palabra de Dios están sufriendo violencia. El Antiguo Testamento está sufriendo violencia por los intérpretes reformados. El Nuevo Testamento está sufriendo violencia por las interpretaciones de nuestros hermanos mesiánicos, porque están tratando de imponer Israel sobre la iglesia en un caso, y están tratando de imponer la iglesia sobre Israel en el otro caso, y están destruyendo el valor literal de la palabra, de lo que Dios ha determinado hacer. Tengamos cuidado con eso, porque realmente hoy día hay mucha confusión. Y aquí, como hemos dicho, no estamos manipulando la Biblia para que calce con alguien. Aquí no hemos hablado ni un solo momento de dispensacionalismo, porque ambos nos atacan que este tipo de interpretación literal es fruto del dispensacionalismo, y no lo es. No lo es. Esto es doctrina, como vimos el otro día. Juicio, arrepentimiento, restauración es el plan de salvación para nosotros. Es doctrina bíblica básica del Nuevo Testamento y del Antiguo. Juicio a todo el mundo por cuanto todos pecaron. Arrepentidos y creed al Evangelio. Es el llamado evangélico del Señor Jesucristo. Y la restauración espiritual viene después y material también. Porque el Señor va a hacer esas tres cosas con nosotros. No es lo mismo, no es lo mismo. No confundamos. En el mundo tendremos tribulaciones, claro que sí, pero no la gran tribulación con anticristo y marca, sello y todas estas catástrofes. No nos confundamos. Las tribulaciones que vivimos cada día, todos nosotros, y más fuerte en países musulmanes, la está viviendo la iglesia hoy, pero no son la gran tribulación. No confundamos. No confundamos el mensaje del arrepentimiento, porque no es solo para pecadores incrédulos. El mensaje de arrepentimiento también es para la iglesia. Tenemos 2 capítulos en el libro de Apocalipsis, el segundo y el tercero, y a cada iglesia se le dice: arrepiéntete pues. Mira de dónde has caído, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Debemos ser un pueblo santo para el Señor. Si realmente creemos que el Señor nos viene a buscar antes de este gran juicio, nosotros debemos estar volviendo a casa cada día, preparándonos para la venida del Señor. Por último, Israel espera la redención de su tierra, la iglesia la redención de su cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios le ha prometido. Esto es lo que Dios le prometió a Abraham: te daré la tierra desde el río Nilo hasta el Éufrates. Y Dios no ha cumplido esa promesa. Si esto pasa espiritualmente, como dicen los reformados, a la iglesia no tiene sentido. No tiene sentido todo el Antiguo Testamento. La iglesia espera la redención de su cuerpo. Dice Romanos capítulo 8 que la creación gime a una para la redención, en el caso de los creyentes, de nuestros cuerpos. ¿Acaso no le duelen las rodillas con la lluvia cuando va a llover? Algunos sí. ¿Acaso no está cansado escuchando esta larga charla aburrida? No, gracias. 2 hermanas escuché.
Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo semejante al de la gloria suya. Por último, hermanos, mire, Israel espera la redención de su tierra, esa es su heredad. Pero el libro de Efesios capítulo 1 dice que nosotros somos la herencia. Tenemos un sello, somos la herencia del Señor Jesucristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y eso somos nosotros, hermanos. Oremos. Padre, damos gracias nuevamente por tu palabra. Damos gracias porque tú nos ayudas en todas nuestras tribulaciones. Damos gracias a ti porque tú eres fiel para sostenernos en las pruebas y en las luchas. Pero gracias porque en tu palabra también entendemos que tú nos vas a librar de la hora de la ira venidera, Señor. Eso es lo que dice y enseña tu palabra, este misterio que tú has dado a la iglesia, Señor, como algo muy especial, Señor. Gracias porque también entendemos que debemos vivir una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo para cuando somos salvos, sino es para mantenernos santos delante de tu presencia. Así que ayúdanos a echar mano de esta arma poderosa, Señor, en nuestras vidas y podamos realmente tener de ti esa expectativa, Señor, de que tú nos esperas, que eres paciente, que te duele, Señor, del castigo, que tienes compasión de nosotros, que estás inclinado, como dice tu palabra, a la clemencia hacia nosotros. Ayúdanos a darle este mensaje también a aquellos que no creen. Y gracias, Señor, damos porque tenemos una esperanza viva y real, que es la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes para llevar a su iglesia. Y tu palabra dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados, porque tú redimirás este cuerpo de vergüenza, de humillación, de oprobio, para tener un cuerpo como el de la gloria tuya, Señor. Es lo que nos has ofrecido y damos gracias por ello. Gracias por tu palabra en esta noche y gracias por este tiempo de disfrutarla delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.